Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días. maestra. Buenos días. Muy bien. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase. Entonces, Profe, sí, le quería preguntar algo desde la clase pasada. ¿qué pasó? ¿Usted no suele grabar las clases? No, no suelo grabarlas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa, Jacqueline? El otro semestre, en otra materia completamente diferente, apliqué, ¿no? Estaba viendo qué era lo que pasaba en realidad y me dejaron de asistir. Entonces, todos recurrían a los videos y al momento de evaluar hubo un problema porque en realidad, como no preguntaban, había un sesgo de información de lo cual evaluaban, ¿no? Solo las personas que solían asistir salían bien. Por ese motivo no me gusta. Entonces, si lo dicen por las diapositivas, no se preocupen. Al final, al terminar de ver los temas, suelo pasarlas. No sé si iba por ahí el detalle, Jacqueline, la pregunta. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado en actividad de agua y porcentaje de humedad, ¿no? Ya sabemos que el agua en realidad en los alimentos no está de manera homogénea, ¿no? Hay partes en las cuales el agua es diferente, ¿no? Esto no significa que el agua esté libre, ¿no? O sea, desde la perspectiva física, no significa que el agua en realidad esté por ahí almacenada como en un globo de agua, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre actividad de agua y porcentaje de agua. Lo dice en la diapositiva, pero ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia entre actividad de agua y porcentaje de humedad? Andrea, Buenos días, profe. buenos días. Yo investigué que la humedad, pues en sí es el porcentaje total de agua que posee un alimento. En cambio, la actividad de agua es la cantidad de los alimentos. Esto es decir, que el agua es el agua disponible para el crecimiento microbiano y bacteriano, y que este depende de la composición, la temperatura y obviamente el contenido de agua en el producto. Muy bien. Está excelente, ¿no? Es correcto. El porcentaje del agua, cuando nosotros hablemos más adelante en otros temas, lo van a ver en análisis de alimentos, ¿no? O en tecnologías. El porcentaje de humedad, perdón, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de cuánta agua en realidad hay en un alimento. Ejemplo, hay una metodología para determinar, para esta metodología se utiliza para determinar las tablas, ¿no? Las tablas estas de contenido energético de los alimentos y normalmente se les conoce como análisis de Wende. ¿Qué es lo que vemos ahí, no? Ahí se ve fibra cruda, se ve proteína total, carbohidratos totales. Entonces, el primer paso para realizar esto es meter el alimento en un horno a 105 grados centígrados y evaporar todo el agua, ¿no? Entonces, luego se hace una resta del peso inicial con el peso resultante de haberlo sometido a este tratamiento térmico y obtendríamos en realidad mediante cálculos el porcentaje de humedad que se ha evaporado, ¿no? Por una relación peso-peso. Entonces, la diferencia, como comentó su compañera, es que la actividad de agua es toda el agua que está disponible para ejercer un cambio físico-químico en los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. Por ejemplo, en la parte derecha vemos una grafiquita, ¿no? Son isotermas cuando se grafica sobre todo la humedad relativa y el porcentaje de agua. Y vamos a obtener diferentes tipos de líneas, ¿no? Y también de actividades. Por ejemplo, existen muchos factores que alteran la calidad de un alimento. ¿Cuáles serán estos? Ahí podemos ver que está la oxidación lipídica,
También están los oscurecimientos no enzimáticos, está la actividad enzimática, está el crecimiento de hongos, bacterias y levaduras. Entonces, hay que poder entenderlo, hay que entender estos dos conceptos. Porcentaje de humedad, nada más para concluir, ¿no? Porcentaje de humedad es todo el agua que está presente en un alimento y la actividad del agua es el agua disponible para poder modificar a estos alimentos. Entonces, algunas actividades, ¿cómo decirlo? Procesos que están implícitos dentro de la actividad del agua está el pardeamiento. El pardeamiento acá engloba el pardeamiento enzimático y el no enzimático. Entonces, es por eso que nosotros al momento de partir un aguacate, a veces nos puede tocar un aguacate completamente negro o, en su caso, a veces especial, nos puede salir un aguacate de color verde completamente perfecto, ¿no? Que cumple con todas las normas de calidad que existen en el mercado, ¿no? Entonces, a esto se debe, ¿no? ¿Cómo se controla? Bueno, en realidad el pardeamiento que sufren los vegetales, las frutas y algunos champiñones comestibles es mediante unas enzimas, ¿no? Un complejo enzimático, que normalmente son conocidas como fenolasas. Estas fenolasas requieren oxígeno y también agua para poder llevar a cabo estas reacciones de oxidorreducción, ¿no? Luego también tenemos otra actividad, ¿no? Otro parámetro que es la oxidación de lípidos. Aquí sí está muy relacionado con el agua porque igual existen diferentes, por ejemplo, por cuestiones de maduración en los alimentos. Estos alimentos ya traen su batería igual enzimática, en la cual se relaciona con la maduración, con el crecimiento y con algunos tipos de síntesis de diferentes tipos de subproductos, ¿no? En este caso hablo, por ejemplo, de la síntesis de diferentes pigmentos, como lo es la fresa, ¿no? La fresa al momento de estar creciendo es de color verde, luego cambia a blanco y de último queda a color rojo, y esto está relacionado y se ha investigado que tiene que ver con el ácido ascórbico, ¿no? Entonces, sí forma parte. También hay otras actividades, como por ejemplo puede ser la hidrólisis enzimática y, claro que sí, ¿no? El crecimiento microbiano. Cuando hablamos de microbios, vamos a hablar de levaduras, bacterias y hongos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, solo una. Dijo pardeamiento enzimático y no enzimático, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Ahorita, bueno, en carbohidratos vamos a profundizar. Sí, son enzimáticos y no enzimáticos. Entonces, hay que ver esta tablita, ¿no? Es una tablita que me gusta presentar. Aquí podemos ver que todos los cambios que ocurren en relación a la actividad de agua. La actividad de agua a veces la van a ver en la literatura abreviada como AW, ¿no? Water Activity. Entonces, podemos ver en qué zonas, si nosotros llegáramos a graficar todos estos parámetros, hablando primero de una velocidad relativa de reacción con la actividad acuosa, y además de esto, poner los valores de la oxidación de lípidos, reacciones hidrolíticas, oscurecimiento no enzimático, el isoterma de absorción, la actividad enzimática, crecimiento de hongos, levaduras y de bacterias, y además de esto, lo dividimos en 3 zonas, vamos a poder tener un entendimiento mucho mayor de qué es lo que en realidad le va a pasar a ese alimento. Tenemos 3 diferentes zonas, ¿no? La zona 1 es la monocapa. La zona 2 es como un intermedio, ¿no? Podemos ver que es la más grande. Y la zona 3, ya hablamos del agua libre. Y si recordamos un poquito, voy a volver a poner la imagen de la clase anterior. A esto hacemos referencia cuando la dividimos en 3. El agua fuertemente ligada, el agua débilmente ligada y el agua libre. Entonces vamos a ver en qué parte de estas hay mayor actividad. Por ejemplo, en la zona 1 solo vamos a ver 2 tipos de actividad, ¿no? Vamos a ver que está iniciando, obviamente aquí vamos a ver
por ejemplo, la primera que vemos, la línea que no está punteada, hace referencia al isoterma de absorción, ¿no? Y la segunda línea, la que está punteada, que viene siendo la A, es donde podemos ver el primer tipo de actividad modificadora de los alimentos, que es la oxidación de lípidos. Entonces, aquí está muy relacionada con, principalmente tiene una velocidad relativa de reacción muy alta, que al llegar a una actividad acuosa de 0.2, que es donde corta, tiende a bajar, ¿no? Entonces, esto nos sirve a nosotros para poder determinar y controlar este parámetro que es la actividad de agua para que los alimentos no se nos echen a perder. Una oxidación de lípidos, ¿dónde la podemos ver, no? La podemos ver sobre todo en en productos que son ricos en grasas, como por ejemplo vamos a decir los cacahuates, ¿no? O también estos duritos que al momento de estar en exposición al aire tienden a quedar suaves, ¿no? Entonces, y les cambia un poco el sabor. Aquí en la zona 1 de la monocapa, recuerden, en donde el agua está completamente unida y casi no se puede utilizar, solamente vamos a ver la oxidación de lípidos, ¿no? Luego pasamos a la zona 2, donde está el agua débilmente ligada. Aquí se presenta todo, ¿no? Y empezamos a ver un crecimiento exponencial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 líneas, está la E, la B, la C y también la A, ¿no? Vamos a ver que la oxidación de lípidos después del punto 3 baja relativamente, ¿no? Esto quiere decir que siempre se va a llevar a cabo, ¿no? Lo importante es que si la mantenemos un alimento o un producto ya terminado en esos dos parámetros, en esos dos valores de actividad acuosa, tardará más en echarse a perder, ¿no? Entonces estaríamos prolongando su vida. ¿Qué es lo que pasa con la E, con la B y con la C? La C es el escurrimiento no enzimático. Luego tenemos las reacciones hidrolíticas y también tenemos la actividad enzimática. Obviamente, aquí es algo interesante, ¿no? Y suele causar confusión, así que lo voy a explicar. ¿Por qué hay actividad enzimática si luego está el crecimiento de hongos, bacterias y levaduras? ¿Alguien lo podría explicar? ¿Cómo es que hay actividad enzimática si todavía no han crecido microorganismos? ¿Por qué será? ¿Por qué vemos el inicio de la actividad enzimática, la gráfica E, a partir de punto 3 de actividad acuosa? Y ya vamos a ver el crecimiento de levaduras, hongos y bacterias a partir del 0.7. ¿Por qué hay actividad enzimática? Profe, yo me imagino que podría ser porque cuando el alimento se pone en contacto con el oxígeno, pueden empezar a existir reacciones de oxidación y por eso puede haber actividad enzimática. No sé si esté bien, pero me imagino eso. Sí, es correcto. Es correcto el razonamiento. Y va por ahí, ¿no? Obviamente cuando nosotros cortamos una manzana y la dejamos expuesta al oxígeno, obviamente vamos a ver un oscurecimiento, ¿no? Y normalmente este se le atribuye al oscurecimiento enzimático. Está bien, pero por ejemplo si tenemos una manzana sin cortar, completamente entera, se sabe que va a empezar a sufrir por el valor que tiene. Obviamente las manzanas y todos los frutos y todas las verduras, obviamente no tienen en realidad una actividad acuosa de 0.3. Estas están consideradas desde el 0.8 hasta el 10, porque si recordamos las frutas y las verduras son riquísimas en agua.
es lo que más tienen. Entonces, un alimento que tenga 0.3 de actividad acuosa o de AW pudiera ser, ¿qué será? Una galleta de estas de avena. ¿Por qué tendría, o también pudiera ser una mermelada? ¿Por qué empiezan a marcarnos el aumento de esta gráfica, de este valor, a partir de 0.3? Más adelante vamos a hacer una clasificación según el contenido de agua en diferentes alimentos. Entonces, formaría parte de la primera actividad, pero eso hay que esperar para que se las pueda marcar. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos para ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Porque a partir de 0.3 podemos ver actividad enzimática. ¿Creen que esté relacionado con microorganismos o creen que se deba principalmente a todas estas enzimas que quedan, obviamente, en los preparados? Por ejemplo, ¿qué será? En una mermelada por ejemplo, vamos a decir de mango, ¿no? La mermelada de mango ya es un sistema un poco alimenticio más complejo. ¿Por qué? Porque evitamos por mucho el crecimiento microbiano. ¿Cómo evitamos que crezcan microorganismos en una mermelada de mango o en una mermelada en general, la que más les guste? ¿Por qué no crecen bacterias en ese alimento? ¿O si crecen? Ahorita podemos fallar, ¿eh? No tengan miedo a decir algo erróneo, ¿no? ¿Cuándo hay que tener miedo? En el examen. Ahorita las preguntas son para poder aclarar algunas dudas que se pudieran estar presentando. Entonces, ¿por qué una mermelada no se echa a perder? Por los azúcares. Por los azúcares, muy bien, Valeria. ¿Y los azúcares en realidad qué hacen en este alimento? ¿Cómo lo protegen de este crecimiento? Si sabemos que en realidad a los microorganismos les encanta los azúcares, es su principal fuente de carbono. Pero ¿cómo evitamos que crezcan, no? ¿Por qué no crecen en el azúcar? Muy bien, está bien lo que comentó su compañera Valeria. Profe, pues no es porque pues el azúcar se podría decir que tiene, bueno, se une con el agua, o sea, tiene afinidad por el agua y así disminuye la humedad. Ok. En realidad está muy bien tu comentario, ¿no? Pero en realidad lo que disminuye no es la humedad. Va a seguir siendo húmedo. ¿Qué disminuye, Diana? Bueno, la cantidad de agua. Sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad disminuirá? El crecimiento microbiano, ¿no? Sí, se disminuye el crecimiento microbiano, pero porque la adición de azúcares y carbohidratos minimizan la actividad de agua. Entonces, imagínense, ¿no? Ya vimos estequiometría, tenemos 200 mililitros de agua y le agregamos 20 gramos de azúcar, ¿no? Lo disolvemos y si volvemos y si lo separamos, pues obviamente obtendríamos el agua completamente el volumen inicial del agua y también los gramos. Lo que pasa en alimentos es que al estar ligada, como dijo su compañera Diana, ya se le hace más difícil al microorganismo poder agarrarla y utilizarla. Entonces, va relacionado con todo esto que estamos viendo el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay actividad enzimática en un alimento a 0.3? Porque el alimento puede traer trazas de enzimas. Recuerden, las manzanas, ¿cómo es que maduran? O la fruta, ¿cómo es que madura? Pues maduran en realidad porque estos alimentos, estas frutas,
tienen la capacidad de síntesis de diferentes enzimas para su maduración. Entonces, es por eso que a ese punto ya hay actividad enzimática. Y eso también lo podemos relacionar con el origen o con el tipo del alimento. Por ejemplo, en alimentos fermentados, como puede ser, ¿qué será? El kefir o algunos quesos, puede haber actividad enzimática. ¿Por qué? Porque se les introdujo o parte del proceso para la producción de estos subproductos. Se necesitaba en realidad la adición de un microorganismo que produciera lipasas. Entonces, desde 0.3 podemos ver ya actividad enzimática. Ya después está el crecimiento de microorganismos, ¿no? Y aquí probablemente, yo sé que ahorita están viendo microbiología, me parece que están llevando a la par la materia de microbiología, ¿no? ¿O ya la llevaron? No, apenas, profe. No, sí, profe. Ok, entonces van a darse cuenta que en realidad los microorganismos necesitan muchísima agua para poder crecer, ¿no? Sobre todo los hongos. Entonces, ya al terminar esta unidad vamos a darnos cuenta cómo podemos, o sea, cuáles son las herramientas que tenemos los ingenieros bioquímicos en realidad para combatir todo este crecimiento microbiano en un alimento y aumentar la vida de aquel, ¿no? Continuemos, ¿no? El contenido de humedad y actividad de agua lo podemos graficar, como había mencionado antes. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene al graficar el contenido de humedad y la actividad de agua. ¿Esto es en general? Sí. Podemos graficar solamente un alimento y ver cómo se comporta. Va a depender del alimento. El anterior, solo con fines didácticos, se grafica de esta manera. ¿Por qué? Porque en realidad si vamos a estudiar una galleta que aproximadamente tiene 0.3, entre 0.2 y 0.4 de valores de actividad de agua, obviamente todo esto sería completamente diferente, ¿no? Aquí estamos graficando los alimentos en general, ¿no? Llámense frutas, llámense alimentos de humedad intermedia o de baja humedad, ¿no? Esta solamente es la representación de alimentos en general, pero cuando nosotros queremos conocer en realidad cómo se comporta esta gráfica para un alimento, pues solamente vamos a graficar los valores y probablemente sea muy diferente a todo esto. Probablemente nuestro alimento, si lo queremos hacer de una fruta, solamente graficaríamos de 0.7 hasta el 0.10. ¿Por qué? Porque lo demás no lo va a tener. Como habíamos dicho antes, esto se puede dividir en 3 regiones, en A, en B y en C, ¿no? La partimos y obtenemos lo siguiente, ¿no? Región 1, región 2 y región 3. Si nosotros ya graficamos y queremos entender cómo es que se mueve el agua, tendríamos que conocer ciertos aspectos. La movilidad del agua hace referencia a qué tan disponible está el agua o cómo se puede utilizar esta agua dentro del alimento. Podemos ver que en la región 1, en realidad el contenido de humedad y la actividad de agua son completamente bajas. La movilidad del agua obviamente va a estar limitada. Recordemos que esta es la región del agua fuertemente ligada. Luego tenemos la región 2. El contenido de humedad es bajo, todavía podemos considerarlo como un valor bajo. Y la actividad de agua empieza a incrementar. También se sabe que aumenta un poco la movilidad del agua. Aquí lo relacionamos con el agua débilmente ligada. Y la región 3, el contenido del agua y la actividad de agua tienen valores muy altos. Por lo mismo, aquí el agua se mueve increíblemente, ¿no? Obviamente aquí hacemos referencia a productos, podemos decir productos frescos, como son las manzanas, la sandía, las verduras, las frutas en general, ¿no? Entonces aquí corremos el riesgo de que se echen a perder mucho más rápido. Igual como por ejemplo la leche y algunos tipos de productos derivados de la leche, como pudieran ser los yogures. También podemos atribuir a esta gráfica
qué tipos de alimentos hay y también qué textura pudieran tener. En la región 1 pudiéramos ver alimentos con textura seca y crocante. En la región 2 podemos ver esto de alimentos con textura masticable y también con textura húmeda. Y en la región 3 pues pudiéramos ver alimentos con textura suave y jugosa. Tal vez esto no sea tan impactante ahorita, pero más adelante ustedes van a ver en las diferentes materias, por ejemplo, en control y la calidad de alimentos, que existen en realidad diferentes metodologías, como lo es los paneles de degustación, en los cuales se usan estas terminologías. ¿Para qué? Para poder medir el grado de aceptación del producto. Si es que ustedes están interesados en diseñar diferentes productos. Les cuento rápidamente, ¿no? De donde yo vengo, se trabaja mucho las especies vegetales. Se hizo un jamón, un embutido de pescado con moringa, ¿no? Entonces nos invitaron a un panel de degustación. Era un panel de degustación para gente inexperta, para ver qué tan agradable era en realidad el producto, ¿no? Entonces te cortan 6 pedacitos de diferentes jamones. Obviamente 3 deben ser de diferente formulación de lo que quieres evaluar y debes tener mínimo 2 controles. Por ejemplo, puede ser el jamón food de pavo y el jamón food de otra marca, ¿no? Entonces lo pruebas y te dan como que un examen para que tú vayas apuntando, pues, desde color, olor, sabor, textura y qué te pareció, ¿no? Entonces, pues obviamente, en realidad ese jamón no sabía bueno, sabía mucho a pasto y gracias a estos métodos, gracias a estos análisis que se hacen, que son los paneles de degustación, se puede volver a reformular el producto y agregarle otras cosas para que sea más aceptable, ¿no? Pero sí, gracias a esta gráfica podemos saber si en realidad qué tipo de textura puede tener el alimento, ¿no? Y en ese caso, en el caso que les conté, el alimento era muy masticable, ¿no? Era como ¿qué le diré? Como un chicle. Entonces, se hicieron las modificaciones pertinentes, ¿no? También podemos atribuirle a esta gráfica la estabilidad de los alimentos. ¿Qué tan estables van a ser, no? ¿Y qué está relacionado? ¿Cómo van a estar relacionados con el contenido del agua? Y también con la actividad del agua. Por ejemplo, en la región 1 podemos ver alimentos con estabilidad alta. Pueden ser nueces, pueden ser cacahuates. Por ejemplo, comentamos que habían alimentos con poca agua. Los aceites estos que utilizamos, los extra virgen, los de oliva, son alimentos en realidad súper estables. Obviamente aquí solamente estamos teniendo en cuenta la actividad del agua. Más adelante, cuando nos toque ver lípidos, vamos a ver que son muy susceptibles a la radiación solar y es por eso que se deben embotellar en trastes o frascos ámbar, ¿no? Hablando de aceites extra vírgenes, ¿no? Luego tenemos la región 2. En esta región, yo la verdad es una de las regiones más importantes desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí se engloba la mayoría de los productos terminados, llámense quesos, llámense jamones, embutidos, yogures, todo esto que podemos producir, ¿no? Entonces, aquí es desde mi punto de vista, aquí es donde hay que tener más interés en la región 2, poder estudiar, ¿no? Poder conocer qué es lo que pasa. Aquí pasa casi todos las actividades estas que modifican a los alimentos. Y luego tenemos la región 3. Aquí vamos a ver sobre todo oscurecimiento enzimático, no enzimático y también crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunte que me den un ejemplo, más bien que me den un ejemplo de un alimento que se encuentra en la región 3, ¿qué ejemplo me darías, Isabel? ¿Qué alimento pudiéramos
me pudieras decir que se encuentra en el área 3, ¿no? En la región 3. Pues no sé, un pan o algo así. En la región 3, vamos a ver, ¿qué características tiene la región 3, Isabel? Con la grafiquita que estamos viendo. Oscurecimiento no enzimático, Ajá, crecimiento de microorganismos. ajá. Y esto se deberá a qué? Que haya crecimiento de microorganismos. ¿A qué se deberá? ¿Qué es lo que graficamos? Por ejemplo, en el eje de las abscisas, ¿qué se grafica? Actividad del agua. Actividad del agua. Y en el eje de las ordenadas tenemos contenido de humedad, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a rayar, ¿no? Recuerden que esta es una tabla y no necesariamente significa que, por ejemplo, ¿qué alimento? Vamos a verlo, vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? ¿Qué alimento tiene un 75% de humedad total y la actividad de agua puede ser del 50, ¿no? Entonces, se encontraría aquí. ¿Ok? Por ejemplo, el pan, el contenido de humedad del pan ronda los, ¿qué será? 12. Pero puede haber actividad de agua. Entonces, el pan pudiéramos obtenerlo como de 0.80, ¿no? Entonces, el pan se encontraría aquí. Y entonces el pan puede demostrar tener crecimiento de bacterias, crecimiento de levaduras, crecimiento de hongos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos relacionar estas regiones con los alimentos, sí podemos. Vamos a ver cómo, ¿no? Aquí les hice un resumen en forma de tabla para poder estudiar mejor estos contenidos, ¿no? Entonces, tenemos en la parte izquierda todo lo que vamos a estar, va a estar relacionado con las diferentes 3 regiones. Ahorita continúo con esto. Tenemos la región 1, 2 y 3, ¿no? En cuestión de humedad, la región 1 es la baja. En cuestión de textura, vamos a encontrar alimentos secos y crujientes. Vamos también a encontrar alimentos con estabilidad alta. Aquí los factores que vamos a encontrar y vamos a observar normalmente va a ser la oxidación de lípidos y algunos ejemplos de la región 1 pudieran ser galletas, cereales y frituras, ¿no? Papitas. Luego tendríamos la región 2, que es la intermedia. Aquí vamos a encontrar una textura húmeda y masticable, la estabilidad es media. Algunos factores que podemos observar dentro de esta es la oxidación de lípidos, oscurecimiento no enzimático y actividad enzimática, ¿no? ¿Qué alimentos podemos ver aquí? Podemos ver pasitas y barras energéticas, ¿no? Luego tenemos en la región 3 que son alimentos que tienen una humedad alta, la textura es jugosa y suave, la estabilidad es baja. Aquí vamos a ver casi todos los factores: oxidación del lípido, crecimiento microbiano, oscurecimiento enzimático y no enzimático y actividad enzimática, ¿no? Aquí algunos de estos ejemplos son leche, carne y frutas. Con esta tablita, ¿me pudieran dar un ejemplo de algún alimento diferente
que se pudiera encontrar en la región 1, en la región 2 y en la región 3? En la región 3 podría estar un jitomate. Sí, muy bien, un jitomate, ¿no? Correcto. ¿Qué más? En la región 2. Gerardo, ¿qué pudiera estar en la región 2? ¿Un huevo? Un huevo. Un huevo. ¿Ok? Puede ser, pero yo creo que estaría más en la región 3. Cabe recalcar que a veces dependerá este resultado del porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, pudiéramos investigar y saber si en realidad estaría en la región 3, ¿no? Valeria, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? ¿Cuál es? No sé si le ha pasado, pero por ejemplo, cuando a mí se me pasa el queso Oaxaca, Ajá. se empieza a cambiar de color. Ese cambio de color que es como verdecito y negro, así como cafezoso, no sé. Pensé yo que era el crecimiento microbiano, pero en este caso ya es el oscurecimiento. ¿O qué? Es parte del oscurecimiento, ¿no? Y Mm, también es un cambio físico que vemos porque, ¿qué es lo que le pasa? Pierde humedad. Aún estando en el refri, el coeficiente de evaporación de agua se mantiene, ¿no? Puede ser bajo, pero se mantiene. Entonces, lo que vemos, por eso esas partes amarillas un poco más intensas, suelen ser un poco duras y eso significa que ya perdió agua. Entonces, sí, pudiéramos contemplarlo como un oscurecimiento no enzimático, ¿no? Aunque el oscurecimiento no enzimático, ¿cuáles son los ejemplos más sencillos de mencionar? Por ejemplo, cuando horneamos pan, la masa, la masa la vemos de color, ¿qué será? Blanca. Al momento de aplicarle calor, algunos aminoácidos reaccionan con algunos azúcares, formando melaninas. Estas melaninas pues cambian la coloración del pan, ¿no? Y es por eso que a veces cuando terminamos de hornear, y si nos fue bien, la corteza principal del pan, la de arriba, queda de un color bien bonita, ¿no? De ese color café. Entonces, eso es un ejemplo de un oscurecimiento no enzimático. ¿Querías agregar algo, Valeria? Veo que dejaste levantada la mano. Sí, es que hace ratito que estaba explicando la gráfica, había comentado que en la región 2 eran donde se englobaban los embutidos, yogurts y quesos, pero en Ajá. la tabla nos pone que en la región 3 son la leche y las carnes. Entonces, ahí como Ok, es. ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la leche y la leche condensada. ¿Qué es lo que pasa? La leche en realidad es una materia prima, la cual no se le ha hecho ninguna modificación y el contenido de agua que tiene es mucho, ¿no? Por eso la ubicamos en la región 3. Pero ¿qué pasa con la leche condensada? Como había dado el ejemplo su compañera de la mermelada, se le agrega azúcares y se reduce en agua. Entonces, la actividad de agua disminuye y forma parte de la región 2. Entonces, aquí recuerden, hay que saber diferenciar entre porcentaje de agua y actividad de agua. Ok, veo la mano levantada de Jacqueline y luego Andrea. ¿Contesté tu pregunta, Valeria? Sí, solamente entonces, por ejemplo, ya los yogurts que tienen agua, pues digo que tienen agua, que tienen azúcar ya entran en la región 2, al igual que que los quesos porque se le agregó sales, ¿no? Exacto, pero puede depender, o sea, puede variar, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podemos saber? Por la concentración que se les vaya a echar, ¿no? No es lo mismo agregarle a un queso 50 gramos que agregarle un kilo de sal, ¿no? Entonces, ahí va a estar esto de relacionado a la actividad del agua. Más adelante vamos a ver
cómo se mide esta actividad, ¿no? Ok, profe, gracias. Muy bien. Jacqueline. Profe, yo le quería preguntar entonces qué representa más bien en lo mismo que decía Valeria de lo del queso, pero cuando se pone como baboso y así, porque más bien yo he visto más eso que el oscurecimiento, como que se pone más acuoso de lo normal. A ver, pero qué tipo de queso? Por ejemplo, el queso Oaxaca igual, como que Ok. llega un punto en el que se pone como muy baboso y también el jamón, de hecho, también se pone como, no sé, pues así. Sí, es que eso ya es cuando empieza el crecimiento microbiano, ¿no? Se empiezan a formar biopelículas. Entonces es eso que podemos sentir como baboso, ¿no? A veces bueno, cuando hablamos nosotros ya de embutidos y quesos, no siempre ¿cómo decirlo? Pues ya, desde mi punto de vista y por la experiencia, les diría que ese alimento ya no es bueno. ¿Por qué? Porque los microorganismos ya están consumiendo parte del contenido, por así decirlo, nutricional, ¿no? Ya están degradando azúcares, proteínas, aminoácidos, todo lo que te conforma ese alimento, ya se lo están comiendo los microorganismos. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Esa babosidad, como les digo, es por crecimiento microbiano. Sí, y además nos podemos dar cuenta, si sienten un olor extraño en el alimento, es porque ya creció un microorganismo, ¿no? Entonces, por ahí va, Jacqueline. Ok, profe, gracias. Sí, de hecho, estaría interesante, ¿no? Cuando lleven microalimentaria, cuando ya vean formulación de medios de cultivo, esterilizar todas las herramientas y agarrar con un hisopo parte de esa babosidad y diluirla en solución salina y luego vaciarla en una caja Petri con medio nutritivo y incubarla para ver qué es lo que crece. Va a crecer muchísimas cosas. Entonces, me queda una pregunta que es de Andrea. Veo que ya le bajó la mano, pero Sí, profe, pues en cierta parte ya la contestaron. Mi duda era acerca de los lácteos, pero ajá, ya se habló un poquito de eso. Pero tengo otra duda. Por sí. ejemplo, así como dice que hay microorganismos de que ya comienzan a descomponer las cosas, también podría ser, por ejemplo, en el yogur casero, donde actúan los búlgaros para crear lo que es el yogur, ¿no? También eso es como benéfico. Allí Ujú. no sé si eso entraría en la región 2. Porque, bueno, según lo que usted dijo, es donde pasan todas las actividades que modifican a los alimentos. O sea, en sí sería como la leche y ya pues lo modificarían los búlgaros, ¿no? A través de la fermentación. Sí, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hay una excepción, ¿no? Que son los fermentados. Todos los productos que han sido fermentados, pues voy a tratar de explicarlo lo más breve, ¿no? Lo más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Estos microorganismos, en el caso de los búlgaros, ¿qué es lo que sucede? Pues absorben todas estas proteínas y la convierten y empiezan a fermentar, ¿no? Entonces, está muy difícil que otro microorganismo pueda competir contra ellos. Entonces, puede ser que se mantenga la actividad de agua, pero pues ya no hay nutrientes para otros microorganismos para crecer. Entonces, va por ahí por la pelea de los nutrientes. Y sí, hay sus excepciones, ¿eh? No crean que esto es ley. Esto, como les digo, puede aplicar para cualquier tipo de alimento. A veces pudiéramos utilizar otro alimento. ¿Qué será? En este caso vamos a ver un ejemplo. Un alimento procesado. Uno complicado. Por ejemplo, este guacamole que se exporta liofilizado. ¿Dentro de cuál estaría? ¿Qué región estaría? Un guacamole liofilizado. Yo lo pondría en la 2. Ok, en la 2. ¿Por qué? ¿Qué es la liofilización?
congelan los alimentos. Es algo, yo lo vi para mi proyecto. Ajá. Se congelan. Ajá. ¿Qué Sí, más? son a temperaturas muy bajas y no. Ay, solo recuerdo que es algo de un proceso de congelación a temperaturas muy, muy bajas. Ok. Sí, es eso, ¿no? Es evaporar el agua, por así decirlo, mediante con temperaturas muy bajas. Entonces vamos a estar retirándole agua al alimento. Por eso normalmente, no sé si lo han visto, estuvo de moda hace unos, o no sé si siga, la verdad, no lo consumo, es caro. Eh, que al momento de comprarlo liofilizado, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ya se quiere consumir, pues se debe abrir, quitar del embalaje, del empaque, mezclarlo con agua y calentarlo, ¿no? No, miento, no calentarlo, solamente mezclarlo con agua para que éste vuelva a absorber el agua y se hidrate y ya pueda ser consumido. Entonces, la liofilización en realidad es muy interesante, es una técnica muy interesante. Pero bueno, le voy a hacer una pregunta a Gerardo que ya está más relacionado con esto. ¿Cuál es el inconveniente de la liofilización, Gerardo? El equipo es muy caro. Sí, el proceso, el equipo es súper caro. Entonces, vamos a hacer una actividad. Tengo un artículo científico que habla sobre liofilización y sobre aguacate, me parece. Vamos a debatirlo. Se los voy a asignar, no para esta semana, sino para la siguiente, para que ustedes puedan leerlo y poder empezarse a involucrar además de involucrarse con artículos científicos, para despertar este interés, ¿no? De búsqueda y de búsqueda de información, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Nos veríamos el día de mañana para continuar. Todavía nos falta ver cuáles son algunos modificadores. Aquí están los solutos, como decía en el ejemplo de agregar carbohidratos y también sales, ¿no? Entonces, si quieren investigar un poquito sobre modificadores de la actividad de agua para venir con conocimiento el día de mañana y poder ver si se puede formar más preguntas, estaría excelente, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Les deseo un excelente inicio de semana y nos veríamos el día de mañana. Hasta Muchas luego. gracias, Una profe. pregunta. Sí, ¿qué pasó? Y entonces el aguacate que decía liofilizado, ¿en qué región queda? Ok, vamos a dejarlo porque se los voy a dejar que investiguen para que mañana me comenten. ¿Qué es lo que pasa? Si se está evaporando agua, ¿en qué región quedaría? ¿No? Entonces, igual sirve para que investiguen qué alimentos en realidad tienen actividad de agua nula o muy baja, ¿no? ¿Qué alimentos hay en la región 1? Son muy pocos, ¿no? Podríamos decir que son muy pocos, pero sí existen, sí hay. Entonces, eso se los dejo de investigación, que lo investiguen. Y es tan fácil que poner en Google contenido nutricional o contenido de agua, perdón, en un alimento y les va a aparecer, ya existen, ya están, ya hay análisis, ¿no? No es algo que sea muy complicado. ¿De acuerdo, Valeria? Sí, profe, gracias. Por nada. Entonces, nos vemos el día de mañana. Excelente tarde. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buen día.